Ministerio de Trabajo actuará para favorecer a trabajadores del sector en Putumayo. Economía se vería gravemente afectada por recortes e inversión para exploración. Regalías ya se están viendo afectadas por caída del crudo. Ecopetrol restringió acceso de trabajadores contratistas al ICP. Hoy News. A un clic de las noticias. Con Lina Pulido. Bienvenidos a una nueva emisión de Hoy News. El Ministerio de Trabajo anunció cuáles serán las acciones que se realizarán para mitigar la situación que atraviesan los trabajadores en el sector petrolero en el departamento del Putumayo. Este será el plan de choque. Estas acciones estarán orientadas a garantizar que los trabajadores del sector conserven su empleo y a buscar estrategias para aumentar el número de contrataciones. Primero que vamos a hacer unas inspecciones focalizadas para verificar que efectivamente el 100% de la mano de obra no calificada se esté generando para personas residentes del municipio o del lugar, que el 30% de mano de obra calificada esté siendo cumplido. El funcionario aseguró que se adelantan reuniones con las empresas y la comunidad para mitigar las consecuencias laborales que ha acarreado la caída en los precios del crudo. Y abrimos hoy un diálogo con las empresas para lograr encontrar que esos porcentajes ojalá se aumenten, que generemos más oportunidades para el Putumayo, especialmente en esta época de crisis. Estas conversaciones deben arrojar soluciones para evitar que aumente el desempleo. Diálogo con la industria, diálogo con la comunidad para encontrar salidas que no impacten la generación de empleo o que la impacten en la menor medida posible. Finalmente, Gómez recordó los anuncios del ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, en el sentido de que esta entidad no será notaria de despidos masivos. Frente al anuncio que realizó el Ministerio de Trabajo acerca de que el gobierno no subsidiará a las empresas petroleras en medio de la crisis y la delicada situación que están viviendo los trabajadores indirectos en Colombia, el presidente de Campetrol habló con Hoy News y advirtió que si no se atiende con inmediatez la raíz de este problema, el país sufrirá grandes consecuencias. El presidente de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros, Rubén Darío Lizarralde, dijo que efectivamente no son subsidios lo que necesita el sector y que la sobrereacción a la contratación y presupuestos está llevando a las empresas a hacer ajustes por donde no se tienen que dar. Lo primero debería ser, por supuesto, y siempre debe ser, ajustar los costos. Pero, por ejemplo, disminuir la contratación en exploración. A mí me parece un error muy grave, que el gobierno no debía permitirlo. Lizarralde explicó que una disminución en la exploración significa una reducción en producción futura y esto afecta el aporte fiscal al país y las exportaciones. Sobre los trabajos indirectos y las regalías, el presidente de la Cámara dijo: no lo podemos exigir a las empresas que no son contratadas que mantengan una mano de obra si no tienen que poner a hacer a esas personas. De modo que tenemos que analizar el tema en su conjunto, profundizar sobre el tema y ver en el sector verdaderamente qué está pasando. También resaltó la importancia de darle a las regiones un desarrollo equilibrado y una vez más invitó al gobierno a analizar la reforma tributaria, que poco a poco está empezando a mostrar sus efectos sobre las inversiones en el país. A pesar de que a través de este medio el presidente de la Federación Colombiana de Municipios había advertido que las regalías para este año no tendrían que verse afectadas por la caída de los precios del crudo, el gobierno nacional señaló que el recaudo ha tenido una reducción entre el 30 y el 40%. El ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció que a pesar de que las compañías siguen pagando una regalía en especie, es decir, con petróleo, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el impacto se evidencia cuando la entidad comercializa este crudo y se transfieren los recursos al gobierno. González explicó que debido a que los precios del crudo han caído cerca del 50%, mientras que el peso se ha devaluado casi un 25%, el efecto combinado resulta en una reducción del monto de recaudo entre el 30 y el 40%. Esto debido a que cuando se presentó y aprobó el presupuesto de regalías para el 2015 y 2016, el gobierno estimó un precio de liquidación de $71 por barril. Asimismo, diferentes agrupaciones municipales han manifestado que es el momento de usar los recursos recaudados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Hay un fondo precisamente creado para atender este tipo de situaciones, de imprevistos, y ese fondo tiene en este momento más de 6 billones de pesos que pueden destinarse a la financiación de los proyectos de desarrollo que necesita el país, especialmente en el nivel local, y mientras obviamente se recuperan los precios del petróleo en el mundo. Cabe resaltar que el sector minero también está viviendo una situación crítica en cuanto al recaudo de las regalías, que el año pasado se contrajo en más de 58.200 millones de pesos debido a la baja producción de níquel.
Como consecuencia de las protestas realizadas por los trabajadores y sindicalistas de la Unión Sindical Obrera, Ecopetrol restringió temporalmente el acceso al ICP a los trabajadores de algunas empresas contratistas. Aquí la información. Ecopetrol informó que con el objetivo de garantizar la continuidad de sus actividades, asegurar la protección de las personas y la integridad de los equipos e información que reposan en el Instituto Colombiano del Petróleo, decidió activar su plan de contingencia y restringir temporalmente el acceso a sus instalaciones por parte de los trabajadores de las empresas contratistas TIP, Pexlab e Inarcon, cuyos contratos vencen el próximo 31 de marzo. La petrolera argumentó que los bloqueos y marchas realizados por los trabajadores y la USO afectaron el funcionamiento normal del instituto y transgredieron las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente de Ecopetrol. Por su parte, la Unión Sindical Obrera ha manifestado su inconformidad por esta medida y exige que se respeten los derechos de los trabajadores. Ecopetrol toma medidas y no avisa por qué. Así es la empresa, la mejor empresa del país. Así respeta el trabajo de la gente. Es increíble que la mejor empresa del país viole los derechos de 600 trabajadores en la cara y no pasa nada. El directivo de la USO Bucaramanga, Mariano Cabanzo, hizo un llamado a que se busquen mecanismos para dar una solución eficaz a largo plazo y volver a la paz laboral. Y en la pregunta de la semana anterior, ¿considera que el gobierno debe ajustar el precio de la gasolina de manera equitativa con los precios del crudo? Los internautas respondieron: sí, 85%, no, 13%. No sabe, no responde, 2%. Los invitamos a participar en la encuesta de esta semana. ¿Considera que debe terminarse la tercerización en las empresas del Estado? Responda en el home de nuestro portal. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Lina Pulido y gracias por acompañarnos en Hoy News. Hasta pronto. Hoy News. A un clic de las noticias. Con Lina Pulido.